Estaba cortando el pasto cuando escuché a mi hija llorar. Corrí adentro. Mi suegra tenía el brazo de mi hija torcido detrás de su espalda. Mi hija estaba de rodillas. Mi suegra susurraba: si alguna vez le dices a tu papá lo que hay en el armario de la abuela, te haré desaparecer como a la otra. La agarré de la muñeca. Suéltala ahora. Ella se rió. No harás nada. Mi hija sollozó. Papá, hay algo horrible ahí dentro. Mi suegra dejó de reír. Antes de comenzar, por favor suscríbanse al Laboratorio de Relatos Ocultos para más historias. Ahora, comencemos. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de Benjamín Martínez mientras salía al calor de agosto, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El olor a pasto recién cortado ya flotaba en el aire desde los patios de los vecinos, un recordatorio de que había pospuesto su propio jardín por demasiado tiempo. Su taller en la cochera lo llamaba, 3 pedidos de muebles personalizados estaban esperando. Pero Karina le había dado esa mirada durante el desayuno, la que decía que el pasto no se iba a cortar solo. Encendió la vieja podadora Toro, su motor arrancando a trompicones después del segundo tirón. El zumbido rítmico se asentó en sus huesos mientras la guiaba por el jardín delantero, su mente divagando hacia la cómoda de cerezo que esperaba en su banco de trabajo. Benjamín siempre había encontrado paz creando cosas con sus manos, dando forma a materias primas para convertirlas en algo hermoso y duradero. Era la razón por la que había dejado su trabajo de oficina hacía 6 años para abrir su negocio de carpintería personalizada. La paga era menos predecible, pero dormía mejor por las noches. Su hija, Emilia, apareció en la ventana delantera, presionando su nariz contra el vidrio y saludando con entusiasmo. Benjamín sonrió y le devolvió el saludo, viendo cómo su rostro de 8 años se iluminaba con esa sonrisa mellada que hacía que cada día difícil valiera la pena. Ella desapareció de la vista, probablemente regresando a cualquier juego elaborado que hubiera construido en la sala. El hogar de los Martínez ocupaba una modesta casa estilo colonial de 2 pisos en un tranquilo fraccionamiento a las afueras de Querétaro. Benjamín había pasado 2 años renovándola él mismo, pisos nuevos, cocina actualizada y un taller en la cochera que era su santuario. Karina trabajaba como enfermera en el Hospital General, haciendo turnos de 12 horas 3 días a la semana. No eran ricos, pero habían construido algo sólido juntos, algo que parecía que podía resistir cualquier tormenta. Al menos, eso es lo que Benjamín había creído hasta hace poco. La madre de su esposa, Lorena Villarreal, había estado pasando más tiempo en la casa durante los últimos 6 meses. Al principio, tenía sentido. El padre de Karina había fallecido el invierno anterior, y Lorena afirmaba que la casa vacía la hacía sentir sola. Aparecía sin avisar, entraba con la llave de repuesto que Karina le había dado y se instalaba en sus vidas como si nunca se hubiera ido. Benjamín había tratado de ser comprensivo. El duelo hacía cosas extrañas a la gente. Pero algo en Lorena siempre lo había inquietado, incluso cuando comenzó a salir con Karina hace 9 años. La mujer tenía una forma de observar a las personas, sus ojos azul pálido catalogando cada gesto y expresión como si estuviera recopilando inteligencia. Sonreía a menudo, pero la sonrisa nunca llegaba a esos ojos. Karina insistía en que su madre era simplemente protectora, un poco anticuada en sus formas. Benjamín había aprendido a tolerar la presencia de Lorena por el bien de su esposa, tragándose su incomodidad durante las cenas familiares y las reuniones navideñas. Últimamente, sin embargo, Emilia había estado diferente con su abuela. Más callada, más retraída. Solía parlotear sin parar sobre su día, sus amigos, sus elaborados mundos imaginarios. Ahora, a menudo se sentaba en silencio, picoteando su cena, lanzando miradas furtivas a Lorena cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cuando Benjamín preguntaba qué pasaba, Emilia simplemente sacudía la cabeza y decía que estaba cansada. Karina desestimaba sus preocupaciones. Solo está creciendo, Ben. Los niños cambian. Pero Benjamín conocía a su hija. Algo andaba mal. Terminó el jardín delantero y maniobró la podadora hacia la parte trasera, sus pensamientos volviendo al desayuno de esa mañana. Lorena había aparecido a las 7:30, entrando sin llamar. Hizo algún comentario sobre que Benjamín todavía estaba en pijama, con la voz dulce como la miel y afilada como una navaja. Karina se había reído,
Besó a Benjamín en la mejilla y subió a prepararse para su turno. Emilia se había quedado muy quieta, con la cuchara suspendida sobre su tazón de cereal, mirando a Lorena con esos ojos grandes y asustados. Las manos de Benjamín se tensaron en el mango de la podadora. Casi había dicho algo, casi había confrontado a Lorena allí mismo en la cocina. Pero, ¿qué hubiera dicho? ¿Tu presencia incomoda a mi hija? No tenía pruebas de nada, solo un instinto punzante de que algo estaba profundamente mal. El jardín trasero era más pequeño, bordeado por una barda de privacidad que Benjamín había instalado él mismo. Trabajó metódicamente, creando líneas paralelas ordenadas en el pasto, tratando de calmar la inquietud que se había asentado en su pecho como una piedra. El turno de Karina no terminaba hasta las 7. Lorena se había quedado después del desayuno, alegando que quería pasar tiempo con Emilia. Benjamín había accedido a regañadientes, regresando a su taller para lijar la cómoda, con los oídos atentos a cualquier sonido proveniente de la casa. Estaba a mitad del jardín trasero cuando lo escuchó, un sonido que atravesó el zumbido de la podadora y envió hielo por sus venas. La voz de Emilia, aguda y aterrorizada, gritando por él. Benjamín apagó el motor y corrió. Irrumpió por la puerta trasera hacia la cocina, su corazón martilleando contra sus costillas. Los gritos habían cesado, reemplazados por un sonido de alguna manera peor, el llanto ahogado de Emilia. Benjamín lo siguió hasta la sala y se congeló en la entrada. Emilia estaba arrodillada en el piso de madera, su pequeño cuerpo temblando. Lorena estaba detrás de ella, con una mano agarrando el brazo derecho de Emilia, torcido hacia arriba detrás de su espalda en un ángulo que hizo que el estómago de Benjamín se revolviera. La otra mano de la mujer mayor descansaba casi suavemente sobre el hombro de Emilia, pero no había nada suave en el agarre de nudillos blancos. «¡Suéltala!». La voz de Benjamín salió baja y peligrosa, apenas reconociéndola como propia. Lorena levantó la vista y, por un momento, su máscara cayó. La sonrisa de abuela desapareció, reemplazada por algo frío y reptiliano. Luego volvió, la transformación fue tan rápida que Benjamín podría haberla imaginado. «Benjamín, querido, solo estamos teniendo una pequeña charla sobre el respeto», la voz de Lorena goteaba falsa dulzura. Emilia necesita entender que algunos asuntos familiares no son para compartir. Benjamín cruzó la habitación en 3 zancadas. Pero antes de que pudiera alcanzarlas, captó el susurro de Lorena a Emilia. «Si alguna vez le dices a tu papá lo que hay en el armario de la abuela, te haré desaparecer como a la otra». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Benjamín agarró la muñeca de Lorena, la que sostenía el brazo de Emilia, y apretó. «Suéltala. Ahora». Lorena lo miró a los ojos y se rió. Realmente se rió, un sonido agudo y cristalino. «No harás nada, Benjamín. Nunca haces nada. Solo te quedas ahí con tu aserrín y tus pequeños proyectos jugando a ser un hombre mientras yo». «Papá». La voz de Emilia rompió el monólogo de Lorena, cruda de terror. Lorena dejó de reír. El silencio que siguió se sintió vivo, crepitando con amenaza. Benjamín aumentó la presión en la muñeca de Lorena hasta que soltó a Emilia con un pequeño grito ahogado. Su hija corrió detrás de él, sus pequeñas manos aferrándose a la parte trasera de su camisa. Podía sentirla temblar. «Fuera de mi casa». La voz de Benjamín era firme, pero dentro su mente corría a toda velocidad. ¿La otra? ¿Qué otra? ¿Y qué había visto Emilia en el armario de Lorena? Lorena se frotó la muñeca, su expresión cambiando a través de emociones demasiado rápido para rastrear ira, cálculo, miedo, y finalmente asentándose en inocencia herida. Karina se enterará de esto. Agredir a una anciana, asustar a tu hija con tu violencia. Dije que te fueras. Estás cometiendo un error terrible, Benjamín. Lorena recogió su bolso del sofá, moviéndose con deliberada lentitud. Emilia es una niña confundida con una imaginación hiperactiva. Vas a arruinar a esta familia por la fantasía de una niña. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa y miró hacia atrás. Cuando Karina llegue a casa, aclararemos todo esto. Estoy segura de que tendrá preguntas sobre por qué la estás alejando de su madre. La puerta principal se cerró con un suave clic.
Benjamín escuchó el auto de Lorena arrancar, el sonido de las llantas en la entrada, y luego silencio. Se volvió para encontrar a Emilia todavía presionada contra la parte posterior de sus piernas, con la cara enterrada en su camisa. Arrodillándose, la giró suavemente para que lo mirara. Había rastros de lágrimas en su rostro y marcas rojas en su brazo donde Lorena la había agarrado. Emilia, cariño, necesito que me cuentes todo. ¿Qué viste en el armario de la abuela? Los ojos de su hija eran tan parecidos a los de Karina, oscuros y expresivos, llenos de lágrimas frescas. No estaba husmeando, papá. Lo prometo. Estaba buscando el juego de mesa. Ella dijo que tenía el de las hadas. Me dijo que estaba en el armario de su recámara. Pero cuando lo abrí. La voz de Emilia se apagó, su respiración entrecortada. Está bien. Tómate tu tiempo. ¿Estaban qué, Emilia? Tachados con marcador rojo. Y había cosas como trofeos. Un zapatito, una pulsera, un conejo de peluche. La voz de Emilia bajó a un susurro. Y había una foto de una niña que se parecía a mí. Tenía tus ojos, papá. Tu nariz. Y su foto tenía una X roja atravesada también. La sangre de Benjamín se heló. Una niña que se parecía a Emilia con sus rasgos. ¿Sí? Su primera hija, su niña pequeña, que se ahogó hace 7 años en un trágico accidente en la alberca del club deportivo. Sara, que tenía 4 años, brillante y valiente, y se fue en un instante mientras su niñera, Lorena, quien se había ofrecido a cuidarla ese día, se había distraído solo por un momento. El informe oficial lo había llamado accidente. Una terrible tragedia, culpa de nadie, realmente, solo una de esas cosas horribles que suceden. Lorena había estado devastada, o eso decían todos. Había llorado en el funeral, sostenido a Karina mientras ambas lloraban, y Benjamín nunca había sospechado. Pero ahora. Te haré desaparecer como a la otra. Emilia, cuando la abuela dijo, la otra, dijo un nombre. Emilia negó con la cabeza. No. Pero papá, había tantas fotos. Niños que no conocía. Y todos tenían X rojas. Las manos de Benjamín temblaban mientras abrazaba a Emilia, su mente dando vueltas. Si lo que Emilia describía era real, si esas fotos existían, entonces Lorena no era solo una suegra manipuladora. Era algo mucho peor. Escúchame con mucha atención, dijo, apartándose para mirar a Emilia a los ojos. Necesito que subas y empaques una maleta. Solo lo esencial, ropa para unos días, tu cepillo de dientes, el señor Bigotes. El señor Bigotes era su gato de peluche, el que tenía desde los 2 años. ¿Puedes hacer eso por mí? Emilia asintió, sus lágrimas disminuyendo. ¿Está mamá en peligro por la abuela? La pregunta, tan directa, tan perceptiva, hizo que a Benjamín le doliera el corazón. Aún no lo sé, cariño. Pero voy a averiguarlo, y voy a protegerlas, a las 2. ¿Lo prometo? Emilia lo abrazó una vez más, fuerte y apretado, luego se dirigió escaleras arriba. Benjamín escuchó sus pasos en las escaleras, esperó hasta escuchar la puerta de su recámara cerrarse, y luego sacó su teléfono. Su primer instinto fue llamar a la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que su hija de 8 años había husmeado en el armario de su abuela y encontró algunas fotos? ¿Que Lorena había hecho una amenaza vaga sin haber visto el armario él mismo? Sin evidencia, sería la palabra de Emilia contra la de Lorena. Y Lorena era una maestra manipuladora. Tergiversaría la historia, lo haría parecer paranoico, inestable. Incluso podría conseguir una orden de restricción, ganar simpatía, abrir una brecha entre él y Karina. No, necesitaba ser inteligente al respecto. Benjamín se paseaba por la sala, pensando. Karina llegaría a casa en 5 horas. Lorena la llamaría antes de eso, inventaría alguna historia sobre Benjamín perdiendo los estribos, lastimándola, asustando a Emilia. Karina amaba a su madre. Había estado devastada cuando murió su padre. ¿Creería a Benjamín sobre Lorena? Quería pensar que sí, pero la duda lo carcomía.
Karina siempre había defendido a su madre, siempre encontraba excusas para el comportamiento de Lorena. Es de una generación diferente. Tiene buenas intenciones. Solo está sola. Benjamín necesitaba evidencia. Evidencia real y concreta que no pudiera ser desestimada o explicada. Agarró sus llaves del gancho junto a la puerta y llamó hacia las escaleras. Emilia, quédate en tu cuarto con la puerta cerrada con llave. Volveré en 30 minutos. ¿A dónde vas? A ver el armario de la abuela por mí mismo. El viaje a la casa de Lorena tomó 12 minutos. Ella vivía en una casa estilo rancho a 15 minutos fuera de la ciudad, rodeada por 3 hectáreas de bosque. Las manos de Benjamín estaban firmes en el volante, pero su mente bullía con posibilidades. Si Emilia tenía razón, si esas fotos existían, entonces estaba a punto de confirmar su peor pesadilla. Y si Emilia estaba equivocada, si todo esto era algún terrible malentendido, entonces estaba a punto de cometer allanamiento de morada contra su suegra. De cualquier manera, no había vuelta atrás. La entrada de Lorena estaba vacía cuando llegó. Su Toyota plateado no estaba, probablemente yendo a la tienda o a casa de una amiga, algún lugar donde pudiera establecer una coartada mientras planeaba su próximo movimiento. Benjamín estacionó en la calle, fuera de la vista de la casa, y se acercó a través de la línea de árboles. La llave de repuesto estaba donde Karina le había dicho que estaría, debajo de la tercera maceta en el porche trasero. Benjamín entró por la puerta de la cocina, moviéndose silenciosamente a pesar de saber que la casa estaba vacía. Cada instinto le gritaba que esto estaba mal, que debía irse, llamar a la policía, hacer esto legalmente. Pero pensó en la cara de Emilia, las marcas rojas en su brazo, el terror en su voz. Subió las escaleras al segundo piso. La recámara de Lorena estaba al final del pasillo, decorada con flores suaves y encaje, todo en su lugar. La cama estaba hecha con precisión militar. Fotografías en marcos caros alineaban la cómoda, Karina de niña, el día de la boda de Karina, Emilia de bebé. La habitación de una abuela normal. Benjamín abrió la puerta del armario. Al principio, vio solo lo que esperarías, vestidos, zapatos, cajas de decoraciones estacionales. Pero Emilia había dicho que las fotos estaban clavadas en la pared. Empujó la ropa colgada a un lado y palpó a lo largo de la pared trasera hasta que sus dedos encontraron el borde de algo. Un panel falso, hábilmente disfrazado. Se abrió. El pequeño espacio detrás tenía quizás 1 metro de profundidad, forrado con tablero de corcho. Y cubriendo cada centímetro de ese corcho había fotografías, docenas de ellas. Niños de todas las edades, algunos en fotos escolares, otros en tomas espontáneas tomadas desde la distancia. Cada foto tenía una fecha escrita debajo con letra pulcra, y cada una tenía una X roja dibujada sobre la cara del niño. La visión de Benjamín se nubló. Se agarró al marco de la puerta para estabilizarse, su respiración saliendo en jadeos cortos. Emilia había tenido razón. Que Dios los ayude, ella había tenido razón. Sus ojos encontraron la foto de Sara montada en el centro como un trofeo. Su niña, congelada a los 4 años, sonriendo a la cámara con esa sonrisa chimuela. La décima roja era gruesa, furiosa, dibujada con suficiente presión para rasgar ligeramente la foto. Debajo de las fotografías, una repisa sostenía objetos, el zapatito de un niño, un cepillo de pelo con hebras de cabello rubio todavía atrapadas en las cerdas, un pequeño coche de juguete, una pulsera hecha de cuentas de plástico. Cada artículo estaba etiquetado con un nombre y una fecha. Y allí en la esquina, el conejo de peluche de Sara, el que había estado sosteniendo el día que murió. Las rodillas de Benjamín cedieron. Se hundió en el suelo, su cuerpo temblando de rabia y dolor tan intenso que pensó que podría destrozarse. Lorena había matado a Sara. Había matado a estos otros niños. Y guardaba trofeos como algún asesino en serie en un documental. ¿Cuántos? ¿A cuántos niños se había llevado? Un sonido desde abajo lo devolvió a la realidad. La puerta principal abriéndose. Pasos en el recibidor. Benjamín. La voz de Lorena flotó escaleras arriba, agradable y curiosa. Vi tu camioneta, querido. ¿Está todo bien?
Su teléfono estaba en su mano antes de darse cuenta de que se había movido. Tomó fotos de todo. La pared de fotografías, la repisa de trofeos, el conejo de Sara. ¿Evidencia? Evidencia innegable. Benjamín, voy a subir. Sus pasos estaban en las escaleras. Cerró el panel, empujó la ropa a su lugar y salió del armario justo cuando Lorena apareció en la puerta de la recámara. Ella lo miró el armario detrás de él. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se volvió plano y muerto. No debiste haber hecho eso, dijo ella en voz baja. Benjamín levantó su teléfono, mostrándole las fotografías que había tomado. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Se acabó, Lorena. Lo es. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un insecto particularmente interesante. ¿Y qué crees exactamente que encontraste? ¿Unas fotos? ¿Juguetes de niños? Karina recolecta juguetes para caridad, sabes que los guardo para ella. ¿Y las fotos? Se encogió de hombros. Soy voluntaria en un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Esas fotos son un muro conmemorativo. Nada siniestro al respecto. Las décimas rojas. El conejo de Sara. Un proyecto de arte sobre ángeles, sonrió Lorena, y fue lo más frío que Benjamín había visto jamás. Y Karina me dio ese conejo después de que Sara murió. Dijo que le traía consuelo saber que yo tenía algo de Sara. Ella ya estaba construyendo su defensa. Ya tenía las mentiras listas. Emilia vio esto. Ella testificará. Emilia tiene 8 años y una imaginación hiperactiva. Lorena dio un paso dentro de la habitación. Y tú acabas de entrar a la fuerza en mi casa, Benjamín. Tú eres el que tendrá que dar explicaciones al Ministerio Público. El dedo de Benjamín se cernía sobre el botón de llamada de emergencia. Una pulsación y la policía vendría. Pero Lorena tenía razón. Tenía explicaciones listas para todo. Y él acababa de cometer un delito al entrar a la fuerza. ¿Alguien le creería? Bien, esto es lo que va a pasar, continuó Lorena, su voz tomando un tono de sermón. Vas a borrar esas fotos. Vas a disculparte por entrar a mi casa, y vamos a olvidar que este desafortunado malentendido ocurrió alguna vez. Si haces eso, olvidaré tu agresión de antes y tu allanamiento de ahora. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Lorena se ensanchó. Entonces me aseguraré de que Karina sepa exactamente con qué tipo de hombre se casó. Inestable, violento, paranoico. Conseguiré una orden de restricción. Karina tendrá que elegir entre su esposo y su madre. Hizo una pausa. Y ambos sabemos a quién elegirá. Benjamín miró a esta mujer, a este monstruo, parada en su habitación rodeada de las trampas de una vida normal. Y entendió algo crucial. Lorena había estado haciendo esto durante años, tal vez décadas. Había perfeccionado su disfraz, aprendido a esconderse a plena vista, a manipular y controlar. No iba a confesar simplemente o derrumbarse. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que podía intimidarlo para que guardara silencio como lo había hecho con Emilia. Pero Benjamín no era Emilia. Era un padre que había perdido una hija y moriría antes de perder a otra. Está bien, dijo, bajando su teléfono. Tienes razón. Esto fue un error. El alivio cruzó por el rostro de Lorena, rápidamente enmascarado. Me alegra que seas razonable. Pero necesito entender algo. Benjamín mantuvo su voz firme, conversacional. ¿Por qué Sara? ¿Por qué mi hija? No sé de qué estás hablando. Solo entre nosotros. Nadie más escuchará. ¿Solo? Necesito saber por qué. Algo en su tono debió apelar al ego de Lorena, a su necesidad de regodearse. Lo estudió por un largo momento, luego suspiró. Sara fue un error, dijo simplemente. Benjamín sabía que el padre de Karina no la había dejado. Había muerto de un ataque al corazón, pero no la interrumpió. Necesitaba a Karina. Se suponía que ella debía cuidarme, pero te eligió a ti en su lugar. Entonces, ¿mataste a mi hija para castigar a Karina?
Maté a tu hija para recordarle a Karina lo que es importante. La familia. La familia real. La expresión de Lorena se suavizó en algo casi melancólico. Pensé que perder a Sara los separaría. Que Karina volvería a casa, volvería a mí. Pero hizo lo contrario. Los unió más. Y luego vino Emilia. La implicación flotaba en el aire entre ellos como veneno. Los otros, dijo Benjamín. Los otros niños en esas fotos. ¿Por qué ellos? Me necesitaban, dijo Lorena como si fuera obvio. Sus padres no los apreciaban. No los merecían. Les estaba haciendo un favor, realmente. Terminando su sufrimiento antes de que el mundo pudiera lastimarlos más. El estómago de Benjamín se revolvió con repulsión, pero mantuvo su expresión neutral. Manténla hablando. Haz que siga confesando. ¿Cuántos? 13. Contando a Sara. El orgullo se deslizó en la voz de Lorena. Durante 23 años. Y nadie sospechó nunca. Nadie lo supo nunca. Porque soy cuidadosa, Benjamín. Soy paciente. Espero el momento perfecto, las circunstancias perfectas, y nunca dejo evidencia que no pueda explicarse. Hasta ahora. Lorena parpadeó, rompiéndose el hechizo de su confesión. No, ahora no. Porque vas a borrar esas fotos y olvidar que esta conversación ocurrió. O Emilia será la número 14. La amenaza fue entregada casualmente, con naturalidad, como si estuviera discutiendo el clima. Benjamín sintió que algo dentro de él se cristalizaba en un propósito puro y frío. No podía ir a la policía. Aún no. Lorena hablaría para salir del problema, y Emilia estaría en mayor peligro. Necesitaba un enfoque diferente, un mejor plan. Borraré las fotos, dijo. Elección inteligente. Benjamín abrió la aplicación de fotos, hizo un espectáculo de seleccionar las imágenes y presionó borrar. Lorena observó con satisfacción. Lo que ella no sabía era que Benjamín ya había habilitado la copia de seguridad automática en la nube en su teléfono. Las fotos se borraron de su dispositivo, pero estaban almacenadas de forma segura en línea, accesibles desde cualquier computadora. «Listo», dijo. «¿Se fueron?» «Bien». «Ahora sal de mi casa y nunca volvamos a hablar de esto». Benjamín se fue, caminando lentamente hacia su camioneta, consciente de que Lorena lo observaba desde la ventana. Se alejó conduciendo con cuidado, observando todas las leyes de tránsito, su mente ya trabajando en los siguientes pasos. Lorena había cometido un error. Le confesó a él, pensando que la confesión moriría en esa habitación. Pero Benjamín tenía una ventaja que ella no conocía. Su mejor amigo de la universidad, Marcos Chan, era un psicólogo criminalista que trabajaba como consultor con la fiscalía. Se habían mantenido unidos a lo largo de los años, reuniéndose para ver el fútbol una vez al mes y tomar cervezas después. Marcos tenía acceso a recursos, conocimiento, y lo más importante, le creía a Benjamín. Cuando Benjamín llegó a casa, Emilia estaba esperando en su recámara, su pequeña maleta empacada y sentada junto a la puerta. El señor Bigotes asomaba por la parte superior parcialmente abierta. «¿Lo viste, papá?» «Lo vi, cariño». «Y tomé fotos. Vamos a arreglar esto». «¿La abuela va a lastimar a mamá?» Benjamín se sentó en la cama de Emilia, subiéndola a sus piernas como solía hacer cuando era más pequeña. «No, no la dejaré. Pero necesito pedirte que seas muy valiente por un poco más de tiempo». «¿Puedes hacer eso?» Emilia asintió contra su pecho. «Mamá vendrá a casa pronto, y la abuela probablemente la llamará. La abuela va a decir algunas cosas sobre mí, cosas que no son ciertas. Y puede que mamá se moleste. Pero necesito que confíes en que estoy manejando esto, ¿de acuerdo?» «No importa lo que pase, está bien, papá». Se quedaron sentados allí un rato, padre e hija, en la tranquila seguridad de la recámara de Emilia. Afuera, el sol se ponía hacia el oeste, alargando las sombras sobre el pasto que Benjamín había estado cortando cuando su mundo se puso patas arriba. Cuando el auto de Karina entró en la cochera justo después de las 7, Benjamín estaba listo.
Había ensayado qué decir, cómo abordar esto. Tenía que tener cuidado. Karina amaba a su madre, había sido manipulada por ella durante años. Un movimiento en falso y podría perder a su esposa junto con todo lo demás. Karina entró por la puerta con aspecto agotado, su uniforme arrugado por el largo turno, pero su expresión cuando vio a Benjamín estaba tensa por la ira. Mi madre me llamó, dijo, sin molestarse en saludar. Dijo que entraste a la fuerza en su casa, que has estado actuando paranoico y agresivo. Ven, ¿qué diablos está pasando? Emilia apareció en lo alto de las escaleras, atraída por la voz alzada de su madre. Karina miró hacia arriba, la vio, y su expresión se suavizó ligeramente. Emilia, cariño, vuelve a tu cuarto un minuto. Está bien, papá. Y necesito hablar. Pero mamá. Ahora, Emilia. Emilia se retiró, pero Benjamín podía sentirla escuchando desde el pasillo. Tu madre, dijo Benjamín con cuidado, le torció el brazo a Emilia detrás de la espalda esta tarde. Lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Emilia estaba aterrorizada. Los ojos de Karina se abrieron de par en par. ¿Qué? No. Mamá dijo que Emilia estaba siendo irrespetuosa y que ella solo estaba. Karina, mírame. Benjamín se acercó, manteniendo la voz baja y urgente. Vi las marcas. Escuché lo que Lorena le dijo a nuestra hija. Esto no se trata de que yo sea paranoico. Algo está muy mal con tu madre. Ella está de duelo. Su esposo murió hace 6 meses. Está sola. Amenazó a Emilia. Eso detuvo a Karina en seco. ¿Qué quieres decir? Benjamín eligió sus palabras con precisión quirúrgica. No puedo contarte todo ahora mismo porque necesito protegerte, pero necesito que confíes en mí. Por favor. ¿Alguna vez te he dado una razón para no hacerlo? La ira de Karina vaciló, la incertidumbre se coló. Miró a Benjamín, realmente lo miró, y pareció ver algo en su rostro que la hizo dudar. Déjame hablar con Emilia, dijo finalmente. Subieron juntos. Emilia estaba sentada en su cama, con el señor Bigotes aferrado en sus brazos. Cuando vio a su madre, rompió a llorar de nuevo. Mami, lo siento. No quise hacer que pelearan. Karina tomó a Emilia en sus brazos, pasando sus manos suavemente sobre el cabello de su hija. SHH, mi amor, está bien. Nadie está peleando. ¿Puedes mostrarme dónde te agarró la abuela? Emilia se subió la manga. Las marcas se habían oscurecido formando moretones distintivos en forma de dedos. El rostro de Karina palideció. Miró a Benjamín, luego de vuelta a Emilia. Cariño, ¿por qué te agarró así la abuela? Porque vi algo que no se suponía que debía ver en su armario. Y ella dijo que si le contaba a papá, me haría desaparecer como a la otra. La otra. La voz de Karina era apenas un susurro. Emilia asintió miserablemente. Había fotos, mami. Niños con X rojas en ellas y juguetes que no pertenecían a la abuela. ¿Y? Dudó, mirando a Benjamín. Está bien, dijo él. Dile a mamá lo que viste. Había una foto de una niña que se parecía a mí y a papá. Ella tenía una X roja también. Karina se levantó lentamente, su rostro ilegible. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la nada. El silencio se prolongó tanto que Benjamín se preguntó si la había perdido. Entonces ella habló, con una voz extraña y distante. Cuando tenía 12 años, tenía una mejor amiga llamada Melissa Bravo. Vivía 3 casas más abajo. Hacíamos todo juntas, escuela, pijamadas, todo. Un verano, simplemente desapareció. La policía dijo que probablemente se había escapado, que había problemas en casa. Pero yo conocía a Melissa. Ella no se habría ido sin decírmelo. Benjamín sintió hielo formándose en sus venas. Mi madre fue muy servicial durante la búsqueda. Organizó voluntarios, llevó comida a los padres de Melissa, incluso ayudó a buscar en el bosque detrás de su fraccionamiento. Todos decían lo maravillosa que era, lo solidaria. Karina se volvió para mirar a Benjamín,
con los ojos brillantes por lágrimas no derramadas. Encontré la pulsera de Melissa en el costurero de mi madre 2 meses después. La que tenía cuentas de plástico que deletreaban su nombre. Cuando le pregunté a mamá al respecto, dijo que Melissa debía haberla dejado en nuestra casa durante una pijamada y que tenía la intención de devolverla. ¿Le creíste? Tenía 12 años. Por supuesto que le creí. Era mi madre. La voz de Karina se quebró. Pero a veces, tarde en la noche, recordaba cosas. Como mamá siempre parecía molesta cuando Melissa y yo pasábamos tiempo juntas. Como hacía pequeños comentarios sobre la familia de Melissa. Sobre cómo no merecían a una niña tan dulce. Como mamá fue la última persona en ver a Melissa antes de que desapareciera. Caminó hacia Emilia, se arrodilló y tomó las manos de su hija. Mi amor, necesito que seas muy honesta conmigo. Todo lo que viste en el armario de la abuela. Cada detalle. ¿Puedes contármelo? Emilia se lo contó. Cada foto, cada objeto, cada detalle horrible. Y cuando terminó, Karina se sentó en el suelo y lloró, sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Benjamín se sentó a su lado, abrazándola mientras ella lloraba por la madre que creía conocer, por el monstruo que en realidad había estado protegiendo. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, Karina miró a Benjamín con los ojos enrojecidos. Tenemos que detenerla antes de que lastime a alguien más. Lo sé. Pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Ha tenido años para perfeccionar su coartada. Si vamos a la policía solo con el testimonio de Emilia y algunas fotos, ella lo explicará todo. Entonces, ¿qué hacemos? Benjamín pensó en Marcos, en los recursos de la fiscalía a los que su amigo podía acceder. Pensó en la confianza de Lorena, su arrogancia, su certeza absoluta de que nunca sería atrapada. Hacemos que confiese, dijo. Públicamente, grabada, de una manera que no pueda retractarse ni explicar. Karina se secó los ojos, y Benjamín vio que algo cambiaba en su expresión. El dolor todavía estaba allí, pero debajo ardía algo más duro. Determinación. Rabia. Dime qué necesitas que haga. Hablaron hasta altas horas de la noche, formulando un plan mientras Emilia dormía en su cama, segura entre ellos. Para cuando amaneció a través de la ventana de la recámara, sabían lo que tenían que hacer. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenían que activarla. La mañana llegó demasiado rápido. Benjamín estaba en su taller, pasando las manos sobre la suave superficie de la cómoda de cerezo, tratando de calmar su mente acelerada. En 3 horas, pondría en marcha su plan. Todo tenía que ser perfecto. Un error y Lorena se escaparía, libre para lastimar a más niños, para amenazar a Emilia de nuevo. Su teléfono vibró. Marcos Chan. Recibí tu mensaje, dijo Marcos sin preámbulos. Ben, ¿hablas en serio sobre esto? 13 víctimas. Hablo en serio. Vi la evidencia. Y entraste a su casa para conseguirla. Lo sé. Pero Marcos, ella me confesó. Admitió haber matado a Sara y a otros 12 niños. Solo necesito que lo haga de nuevo. En algún lugar donde importe. Silencio en la línea. Entonces voy manejando hacia allá. No hagan nada hasta que yo llegue. 4 horas. Está bien, Ben. 4 horas. Gracias, Marcos. Benjamín guardó su teléfono y entró. Karina estaba en la mesa de la cocina, todavía con la ropa de ayer, con ojeras bajo los ojos. No había dormido. Lorena llamó. Dijo que quiere reunirse con los dos. Dice que necesitamos tener una discusión familiar sobre el comportamiento de Emilia y nuestro matrimonio. ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿En su casa? ¿A las 7? La mandíbula de Karina se tensó. Ella cree que tiene el control. Cree que puede manipularnos para que cumplamos. Bien. Deja que piense eso. Emilia entró vagando, pareciendo pequeña y vulnerable en su pijama. Karina atrajo a su hija, besando la parte superior de su cabeza. ¿Qué tal unos hot cakes, cariño?
Mientras Karina y Emilia preparaban el desayuno, Benjamín revisó el plan una vez más. Marcos llegaría al mediodía con equipo de grabación portátil que parecía una simple pluma y un reloj. Irían con los dispositivos a cenar a la casa de Lorena. Marcos se quedaría cerca, monitoreando la transmisión desde su auto. Todo lo que tenían que hacer era hacer hablar a Lorena, hacer que confesara de nuevo. Era arriesgado. Lorena no era estúpida, pero era arrogante, y la arrogancia hacía que la gente se descuidara. Marcos llegó justo a tiempo, deteniéndose en su sensato sedán Honda. Había subido de peso desde la última vez que Benjamín lo vio, su rostro más redondo, las líneas de expresión más profundas. Pero sus ojos eran agudos mientras inspeccionaba la casa, ya analizando, catalogando amenazas. «Déjame ver las fotos», dijo. Benjamín le mostró las imágenes que había recuperado del almacenamiento en la nube. Marcos estudió cada una, su expresión oscureciéndose. Cuando llegó a la foto de Sara, dejó escapar un suspiro lento. «Jesús, ven. ¿Puedes usar esto legalmente?» Es evidencia comprometida de una búsqueda ilegal. Pero Marcos sacó su computadora portátil. «Si podemos hacer que confiese en una grabación, puedo cruzar estas fotos con casos sin resolver. Lorena ha estado activa durante 23 años. Tiene que haber desapariciones sin resolver que coincidan con las descripciones de estos niños. Si puedo conectar solo 3 o 4 de estas fotos con casos reales, combinado con una confesión grabada, tendríamos suficiente para una orden de cateo oficial en su casa». «¿Y si no podemos hacer que confiese?» Marcos lo miró a los ojos. «Entonces más te vale tener un plan de respaldo». Pasaron la tarde preparándose. Marcos les mostró a Karina y a Benjamín cómo usar los dispositivos de grabación, cómo posicionarlos para un audio óptimo, cómo incitar a Lorena sin que fuera obvio. El equipo era sofisticado, completamente indetectable para cualquiera que no lo buscara específicamente. «La clave», explicó Marcos, «es hacerla sentir segura, poderosa. A la gente como Lorena le encanta regodearse, presumir de lo inteligentes que han sido. Alimenten su ego. Dejen que piense que ha ganado». A las 6:30, Benjamín y Karina dejaron a Emilia con Marcos, quien había estacionado su auto calle abajo de la casa de Lorena. Emilia había sido valiente todo el día, pero ahora se aferraba a su madre. «Volverás», susurró. «Siempre», prometió Karina. El viaje a la casa de Lorena fue silencioso. Karina miraba por la ventana, con las manos retorcidas en su regazo. Benjamín se estiró y le apretó la rodilla. «No tienes que hacer esto», dijo. «Puedo manejarlo solo. Es mi madre, mi responsabilidad». Karina se volvió para mirarlo, con una expresión atormentada. «La traje a nuestras vidas, a la vida de Emilia. No vi lo que era. Debí haberlo visto. Ella engañó a todos, Karina. Eso es lo que hacen los depredadores. A todos no. Tú nunca confiaste en ella». Benjamín no supo qué decir a eso. Era verdad. Su instinto sobre Lorena había estado gritando advertencias desde el principio. Pero las había ignorado por el bien de Karina, y Sara había pagado el precio. Entraron en la cochera de Lorena. La casa parecía pacífica a la luz de la tarde, normal y suburbana. Benjamín pensó en todo el horror escondido detrás de esa fachada y sintió que su resolución se endurecía. «¿Lista?», preguntó. Karina asintió, tocando la pluma en su bolsa, el dispositivo de grabación. Benjamín revisó su reloj, el otro grabador. Ambos estaban activos, transmitiendo a la computadora portátil de Marcos. Lorena abrió la puerta con una cálida sonrisa, como si la confrontación de ayer nunca hubiera sucedido. «Karina, querida». «Benjamín, pasen. Pasen». «Hice estofado». La casa olía a comida casera. Música clásica sonaba suavemente desde las bocinas en la sala. Todo estaba diseñado para crear una atmósfera de calidez y seguridad. Pero Benjamín lo veía ahora por lo que era, camuflaje. Se acomodaron en el comedor, platos de estofado y verduras ante ellos. Lorena charlaba sobre su día, sobre los vecinos, sobre cualquier cosa excepto el elefante en la habitación. Estaba estableciendo la normalidad,
creando una línea base que haría que Benjamín y Karina parecieran inestables si sacaban a colación los eventos de ayer. Finalmente, Karina dejó su tenedor. Mamá, tenemos que hablar de Emilia. Por supuesto, querida. La expresión de Lorena cambió a preocupada. He estado tan preocupada. La niña parece haber desarrollado algunos problemas de comportamiento preocupantes. Ella me dijo que la agarraste. ¿La lastimaste? ¿Eso es lo que dijo? Lorena sacudió la cabeza con tristeza. La estaba ayudando con un desacuerdo que ella y yo estábamos teniendo. Los niños a veces exageran cuando no se salen con la suya. Tú lo sabes. Benjamín vio a Karina luchar. La vio luchando contra años de condicionamiento para creerle a su madre, para poner excusas. Emilia dijo que la amenazaste, continuó Karina, con la voz más fuerte. Dijo que la harías desaparecer. Lorena se rió, ligera y aireada. Desaparecer como en un truco de magia. Karina, honestamente, tu hija ve demasiada televisión. ¿Cómo hiciste desaparecer a Melissa Bravo? El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Lorena se congeló en su rostro, su tenedor suspendido a mitad de camino hacia su boca. Luego, lentamente, dejó el tenedor. Melissa se escapó. Todo el mundo lo sabe. Tú tienes su pulsera. La dejó en nuestra casa. Deja de mentir. La voz de Karina chasqueó como un látigo. Deja de mentirme, madre. Sé lo que eres. Sé lo que has hecho. Lorena estudió a su hija con esos ojos fríos y calculadores. Benjamín casi podía ver su mente trabajando, evaluando cuánto sabían, cuánto era conjetura. No sé qué te ha dicho Benjamín, dijo con cuidado. Pero a ese hombre nunca le he agradado. Te ha envenenado contra mí, te ha puesto en contra de tu propia madre. Benjamín no me envenenó contra nadie. Me envenené yo misma al estar ciega durante tanto tiempo. Al poner excusas por ti. Karina sacó su teléfono, mostró las fotos que Benjamín había tomado. Explica esto. Lorena miró la pantalla, y algo parpadeó en su rostro. ¿Miedo? No. Molestia. ¿De dónde sacaste esas? ¿Importa? Sí, en realidad. Porque esas fotos fueron tomadas ilegalmente durante un allanamiento, lo que significa que son inadmisibles en un juicio. Benjamín se aseguró de eso con su pequeño truco de ayer. Tenía razón, y Benjamín lo sabía. Pero ahora tenían la grabación. Solo necesitaban que siguiera hablando. ¿Por qué, mamá? La voz de Karina se quebró. ¿Por qué mataste a Melissa? ¿Por qué a Sara? ¿Por qué a cualquiera de ellos? No lo hice. Sí, lo hiciste. Karina golpeó su mano sobre la mesa, los platos saltaron. Deja de tratarme como si fuera estúpida. Fui estúpida durante años, pero ya no. Dime por qué. Lorena miró a su hija durante un largo momento. Luego, inexplicablemente, sonrió. ¿Realmente quieres saber? Sí. Porque todos eran como tú. Especiales, amados, y sus padres no los apreciaban, no los merecían. La voz de Lorena adquirió una cualidad soñadora. Les di paz a esos niños. Los liberé antes de que el mundo pudiera corromperlos, lastimarlos, convertirlos en decepciones. La sangre de Benjamín se heló. Realmente lo estaba diciendo, realmente confesando. Melissa se estaba volviendo demasiado grande, demasiado independiente, continuó Lorena. Te estaba alejando de mí. Llenando tu cabeza con ideas sobre pijamadas y secretos de los que yo no era parte. Así que lo arreglé. La invité cuando estabas en tu clase de piano. Le preparé una limonada especial. Se fue a dormir y nunca despertó. Tan pacífico. Tan perfecto. El rostro de Karina se había puesto blanco, pero siguió presionando. ¿Y Sara? ¿Sara? Lorena dijo el nombre con algo casi parecido al afecto. Esa dolió, Karina. De verdad. Porque no quería lastimarte. Pero habías elegido a Benjamín sobre mí.
Elegido a su hija sobre tu propia madre. Pensé que tal vez si Sara no estaba, recordarías quién era realmente importante. Pero fallaste esa prueba, ¿no? Te embarazaste de nuevo. Tuviste otra hija para reemplazar a la que. Para reemplazar a Sara y a los otros. Benjamín habló por primera vez, manteniendo su voz neutral a pesar de la rabia que hervía en su pecho. ¿Los 13? ¿13? Lorena saboreó el número. Cada uno elegido cuidadosamente. Cada uno una misericordia, realmente. Esperé las circunstancias perfectas, creé oportunidades que parecían accidentes o fugas. El ahogamiento en la alberca. El viaje de campamento donde el pequeño Timoteo se alejó. La pijamada donde Jessica no despertó. Soy muy buena en lo que hago, Benjamín. 23 años, y nadie sospechó nunca. Hasta ahora, dijo Karina. Hasta ahora, estuvo de acuerdo Lorena. Porque tu esposo no pudo dejar las cosas en paz. Tuvo que entrar a la fuerza en mi casa, fotografiando mis cosas privadas. Pero no importa. Esas fotos no prueban nada. No tienen evidencia física que me vincule a ninguna muerte. No hay cuerpos para exhumar, no hay testigos, solo la palabra de un hombre afligido y su hija con una imaginación hiperactiva. Se levantó, recogiendo los platos de la cena con tranquila eficiencia. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a borrar esas fotos de nuevo. Van a ir a terapia de pareja. Benjamín claramente tiene algunas tendencias paranoicas que necesitan atención. Y nunca vamos a hablar de este desagrado de nuevo. Porque si intentan ir a la policía, me aseguraré de que todos sepan lo inestables que son ambos. Como entraron a la fuerza en mi casa, hicieron acusaciones salvajes, trataron de alejarme de mi nieta. Lorena llevó los platos a la cocina, todavía hablando. Y si persisten en esta fantasía, si intentan alejar a Emilia de mí, no tendré más remedio que manejar las cosas a mi manera. Los niños son tan frágiles. Después de todo, los accidentes ocurren. La amenaza flotó en el aire como gas venenoso. Karina miró a Benjamín. Él le dio el asentimiento más pequeño. Lo tenían. Cada palabra. Marcos tenía la grabación. Tienes razón, mamá, dijo Karina, con la voz hueca. No podemos probar nada. Lorena regresó de la cocina, triunfante. Me alegra que estés siendo razonable. Ahora, creo que es mejor si Benjamín se va. Tú y yo necesitamos tener una charla de madre a hija sobre el estado de tu matrimonio. Benjamín se puso de pie, interpretando su papel. Está bien, vete, dijo ella. Estaré bien. Caminó hacia la puerta, se volvió para ver a Lorena mirándolo con esos ojos de reptil, tan segura de su victoria. Benjamín dejó que ella viera su derrota, su frustración. Dejó que pensara que había ganado. Afuera, caminó hacia su camioneta, encendió el motor y condujo calle abajo. Luego estacionó y corrió de regreso a través de los árboles hacia donde Marcos esperaba. ¿Lo conseguiste?, preguntó Benjamín, sin aliento. Marcos giró la pantalla de su computadora portátil. El archivo de audio estaba allí, guardado, respaldado en 3 servicios en la nube diferentes. Cada palabra de la confesión de Lorena, clara como el cristal. Lo tengo, dijo Marcos. Múltiples cargos de homicidio calificado. Admisión de premeditación. Amenazas contra una menor. Ven, esto es suficiente. Puedo tener agentes de la fiscalía aquí dentro de 1 hora. Hazlo. Pero Marcos. Karina todavía está allí. Lo sé. Ya he llamado. Se moverán rápido. 20 minutos después, 3 vehículos de la fiscalía y 2 patrullas estatales convergieron en la casa de Lorena con luces, pero sin sirenas. Benjamín observó desde el auto de Marcos mientras los agentes se acercaban a la puerta. Lorena abrió, pareciendo confundida y preocupada, la perfecta propietaria inocente. No pudo escuchar lo que se dijo, pero vio el momento en que Lorena entendió. Su expresión no cambió mucho, solo un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos, un cambio fraccional en su postura. Luego sonrió, asintió y extendió las muñecas para las esposas.
Karina salió unos minutos después luciendo conmocionada. Encontró a Benjamín entre la multitud de agentes y se abrazaron mientras la policía invadía la casa de Lorena. Encontraron el armario, las fotografías, los trofeos. Y en el sótano, encontraron algo más, una habitación oculta detrás del calentador de agua. Dentro había diarios meticulosos que detallaban cada asesinato, cada víctima, cada crimen perfecto. Lorena había documentado todo, incapaz de resistirse a registrar su astucia para la posteridad. Los diarios serían su perdición. El juicio comenzó 8 meses después. Emilia no tuvo que testificar. La evidencia era abrumadora. Los diarios de Lorena, la grabación, las fotografías, la evidencia de ADN que vinculaba varios de los trofeos con casos de niños desaparecidos en 3 estados. La fiscalía trajo familia tras familia que había perdido niños por accidentes inexplicables o desapariciones, mostrando cómo Lorena había estado conectada con cada uno. Benjamín se sentó en la sala del tribunal todos los días, viendo cómo la mujer que había matado a su hija enfrentaba la justicia. Lorena no mostró remordimiento, ninguna emoción excepto una leve molestia cuando se presentaban ciertos hechos. El juez dictó sentencia. Culpable de 13 cargos de homicidio calificado. Culpable de múltiples cargos de corrupción de menores. Culpable de cargos de lesiones por lastimar a Emilia. Durante la sentencia, el juez le preguntó a Lorena si tenía algo que decir. Ella se puso de pie, miró directamente a las familias de sus víctimas y sonrió. Todos están en un lugar mejor ahora, dijo. Deberían estar dándome las gracias. El juez la sentenció a la pena máxima, prisión vitalicia por la gravedad y el número de crímenes. En los meses que siguieron, Emilia comenzó terapia. Tenía pesadillas, se despertaba gritando sobre armarios y X rojas. Pero lentamente, con ayuda, amor y tiempo, comenzó a sanar. El miedo en sus ojos se desvaneció, reemplazado gradualmente por la chispa de la niña que había sido antes. Karina luchó con la culpa, con el conocimiento de que su madre había sido un monstruo escondido a plena vista. Dejó su trabajo en el hospital por un tiempo, no podía soportar ayudar a sanar a la gente cuando no había logrado ver la enfermedad en su propia madre. Pero eventualmente, con su propia terapia, encontró el camino de regreso. Benjamín regresó a su taller, a la tranquila satisfacción de crear cosas hermosas a partir de materias primas. Amplió su negocio, contrató a un aprendiz y dio clases en la Escuela de Artes y Oficios. Pero algunas noches, dejaba lo que estaba haciendo y simplemente se sentaba, recordando la risa de Sara, su sonrisa chimuela, la forma en que corría hacia él cuando llegaba del trabajo. Una noche, casi un año después de la sentencia de Lorena, Emilia lo encontró en el taller. Había crecido, su rostro perdiendo su redondez de bebé. Lo vio lijar una pata de silla por un momento, luego habló. Papá, he estado pensando en Sara. En mi hermana. Benjamín dejó la lija. ¿Qué pasa con ella? Desearía haberla conocido. Desearía que la abuela no hubiera. Lo sé, cariño. Pero si no hubiera sucedido, si la abuela no hubiera lastimado a Sara, mamá y yo podríamos no haber seguido juntos, y yo no existiría. La voz de Emilia era reflexiva, trabajando a través de emociones complicadas. Está bien que me alegre de existir, aunque algo malo tuvo que pasar primero. Benjamín atrajo a Emilia en un abrazo. Esta niña valiente y perceptiva que había salvado más vidas de las que jamás sabría. Está bien alegrarse de existir, Emilia. Sara te habría amado, habría estado tan orgullosa de ti. ¿Cómo lo sabes? Porque eres exactamente el tipo de persona que vale la pena proteger, por la que vale la pena luchar. Y Sara sabía sobreproteger a la gente. Sacó eso de mí. Se quedaron juntos en el taller, rodeados de aserrín y el olor a madera y barniz. Y por primera vez en años, Benjamín sintió algo parecido a la paz. Las pesadillas nunca desaparecerían por completo. La culpa siempre persistiría, los sí los debería haber. Pero habían sobrevivido. Habían detenido a un monstruo y se tenían el uno al otro. Varios meses después, Benjamín recibió una carta de Marcos. La fiscalía había utilizado el caso de Lorena como un avance, identificando patrones y desapariciones de niños sin resolver que se remontaban a 30 años atrás.
Resultó que Lorena había estado activa incluso más tiempo de lo que indicaban sus diarios, con víctimas potenciales antes de que comenzara a mantener registros detallados. En total, habían identificado 19 posibles víctimas con fuerte evidencia en 14 casos. Las familias que habían pasado décadas preguntándose qué les había pasado a sus hijos finalmente tenían respuestas. No buenas respuestas, no respuestas felices, pero respuestas al fin y al cabo. Una familia, los Bravo, los padres de Melissa, contactaron a Karina. La reunión fue difícil, llena de lágrimas, disculpas y dolor compartido. Pero después, Karina parecía más ligera de alguna manera, como si finalmente hubiera comenzado a perdonarse a sí misma. Emilia continuó prosperando. Comenzó en una nueva escuela, hizo amigos, se unió al equipo de fútbol. Todavía tenía al señor Bigotes y todavía dormía con una luz de noche, pero el terror que la había atrapado se estaba desvaneciendo. Estaba aprendiendo a ser una niña de nuevo. En cuanto a Benjamín, encontró un propósito en ayudar a otras familias a navegar las secuelas del trauma. Comenzó un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos, utilizando su experiencia para guiar a otros a través del dolor imposible de no saber. Marcos lo conectó con grupos de defensa de víctimas, y Benjamín descubrió un talento para escuchar, para brindar consuelo sin lugares comunes. En una reunión del grupo de apoyo, aproximadamente 2 años después de la sentencia de Lorena, llegó un nuevo miembro. Un padre cuya hija había estado desaparecida durante 6 meses. La policía tenía pistas pero no respuestas. Los ojos del hombre tenían la misma mirada desesperada y hueca que Benjamín recordaba de su propio reflejo después de la muerte de Sara. ¿Mejora?, preguntó el hombre. ¿El no saber deja alguna vez de comerte vivo? Benjamín pensó en Sara, en Emilia, en el armario lleno de fotografías y el monstruo que se había escondido entre ellos durante décadas. No puedo prometer que mejore, dijo honestamente. Pero puedo prometerte que no estás solo. Y puedo prometer que si hay respuestas allá afuera, te ayudaremos a encontrarlas. Después de la reunión, el hombre se acercó a Benjamín y le estrechó la mano. Gracias por entender, por no darme falsas esperanzas. La esperanza no tiene por qué ser falsa, dijo Benjamín. A veces la esperanza es solo la decisión de seguir avanzando, incluso cuando no puedes ver el camino. Esa noche, Benjamín se paró en la puerta de Emilia, viéndola dormir. Karina se unió a él, deslizando su mano en la de él. Ella va a estar bien, susurró Karina. Todos vamos a estar bien. Y por primera vez en años, Benjamín lo creyó. La historia de Lorena Villarreal se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que los monstruos no siempre parecen monstruos. Parecen abuelas, voluntarios y vecinos serviciales. Sonríen y hornean galletas y se ganan la confianza, todo mientras ocultan una oscuridad inimaginable. Pero la historia también trataba sobre la supervivencia. Sobre un padre que confió en sus instintos y protegió a su hija. Sobre una madre que encontró el coraje para enfrentar una verdad dolorosa. Sobre una niña que fue lo suficientemente valiente como para hablar incluso cuando estaba amenazada. Emilia mantuvo vivo el recuerdo de Sara a su manera. Le pedía a Benjamín que le contara historias sobre su hermana, la forma en que se reía, sus juegos favoritos, su enfoque intrépido de la vida. Y al contarlo, Sara se volvía real de nuevo. Más que solo una tragedia, más que solo una víctima. Se convirtió en una persona amada y recordada. En lo que habría sido el cumpleaños número 11 de Sara, Benjamín, Karina y Emilia visitaron el panteón. Llevaron flores, girasoles, las favoritas de Sara. Emilia había hecho una tarjeta, dibujando una imagen de 2 hermanas tomadas de la mano. Me hubiera gustado tener una hermana mayor, dijo Emilia, colocando la tarjeta en la tumba de Sara. A ella le hubiera gustado tenerte a ti, respondió Benjamín. Se quedaron juntos bajo el cálido sol. Una familia forjada a través de la pérdida y el dolor, pero fortalecida por el amor y la verdad. Las cicatrices siempre estarían ahí. El dolor nunca se desvanecería por completo. Pero habían sobrevivido. Habían ganado. Y al final, eso fue suficiente. Pasaron los años. Emilia se convirtió en una joven segura de sí misma con los ojos de su padre y la determinación de su madre. Estudió psicología en la universidad,
impulsada por el deseo de entender y ayudar a otros que habían experimentado traumas. Nunca olvidó a la niña que había sido, temblando bajo el agarre de su abuela, o al padre que le creyó cuando más importaba. Karina volvió a la enfermería, encontrando un propósito renovado en ayudar a sanar a otros. Se ofreció como voluntaria en el DIF, utilizando su experiencia para identificar signos de abuso que otros podrían pasar por alto. Transformó su culpa en acción, su dolor en protección para otros niños. El negocio de carpintería de Benjamín creció, pero nunca perdió de vista lo que importaba. Le enseñó carpintería a Emilia en el mismo taller donde una vez se habían aferrado el uno al otro con miedo. Juntos, construyeron cosas, muebles, esperanza, un futuro sin las sombras del pasado. El taller se convirtió en un lugar de curación donde Emilia podía trabajar a través de emociones difíciles con sus manos, creando belleza a partir de materias primas, tal como le había enseñado su padre. En el cumpleaños número 18 de Emilia, Benjamín le presentó un regalo especial, un joyero hecho de madera de cerezo, la misma madera en la que había estado trabajando el día que la escuchó gritar. Dentro estaba el conejo de peluche de Sara, limpio y cuidadosamente restaurado. «Quiero que tengas esto», dijo. «Sara querría que lo tuvieras». Emilia sostuvo el conejo suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Háblame de ella otra vez. Cuéntamelo todo». Así que Benjamín lo hizo. Le habló de la risa de Sara, de su valentía, de su alegría. Le habló del día en que nació, de la forma en que había agarrado su dedo con su pequeña mano. Le habló de los cuentos antes de dormir y las rodillas raspadas y los 1000 pequeños momentos que componían una vida, incluso una breve. Y le dijo la verdad más importante de todas. «Salvaste más que solo a ti misma cuando hablaste ese día, Emilia. Salvaste a cada niño que podría haber venido después. Eres una heroína. Mis 2 hijas son heroínas». Emilia se secó los ojos, abrazando al conejo. «Solo hice lo que me enseñaste a hacer. Dije la verdad incluso cuando tenía miedo». «Y eso», dijo Benjamín, «es lo más valiente que cualquiera puede hacer». La familia Martínez había pasado por una oscuridad que habría destruido a la mayoría de las personas. Pero la habían atravesado juntos, con cicatrices pero no rotos. Habían enfrentado a un monstruo y ganado. Habían buscado justicia y la habían encontrado. Protegieron a los inocentes y honraron a los perdidos. Al final, ese fue el legado que eligieron, no como víctimas, sino como sobrevivientes. No como personas rotas por la tragedia, sino como personas que habían encontrado fuerza el uno en el otro. Y en las noches tranquilas cuando Emilia estaba en casa de la universidad y los 3 se sentaban juntos en la sala, Benjamín miraba a su familia y sentía algo que pensaba que había perdido para siempre: gratitud. Por este momento, por estas personas, por el regalo simple y precioso de estar juntos. El pasto aún necesitaba ser cortado. El taller todavía lo llamaba con proyectos sin terminar. La vida continuaba con sus demandas mundanas y pequeñas alegrías. Pero ahora, cuando Benjamín salía al sol, ya no temía lo que podría estar escondido en las sombras. El monstruo estaba enjaulado. Su familia estaba a salvo. Sus hijas, ambas, eran recordadas y honradas. Esa era victoria suficiente. Eso era todo. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos.